Eh, Bienvenidos a este nuevo Ateneo de los días miércoles, los martes, lo pasamos los miércoles, de la terapia intensiva del Hospital Durán. En el día de hoy vamos a, a través de un caso clínico, actualizarnos sobre reanimación hídrica en el shock séptico pediátrico, y para eso, bueno, les voy a presentar a quien va a ser el disertante, y bueno, tenemos el honor de tener como panelista a un experto en el tema que tuvo la generosidad de unirse un ratito con nosotros. Como disertante, quien armó todo el trabajo de investigación, digamos, de la clase que va a llevar adelante, va a ser a través del doctor Víctor Varela, que es residente del Hospital Álvarez de Pediatría y está rotando con nosotros en la terapia intensiva del Hospital Durán. Y por ahí ya lo vi a Gustavo, no sé si estás por ahí, Gustavo, como panelista y experto acompañándonos. Va a estar el doctor Gustavo González. Seguramente muchos ya lo conocen porque además tienen una amplia trayectoria, sobre todo en este tema. Él es jefe de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Churruca y también es médico de planta del Hospital Gutiérrez hace muchísimos años. Pertenece al comité de reanimación, iba a decir, de shock, de reanimación también, y de shock pediátrico tanto de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva como de SLASI, y siempre ha estado muy metido investigando y publicando sobre shock séptico y, bueno, reanimación hídrica. Así que no sé si Gus estás por ahí, podés, eh, pero vamos a estar contando con él y la experiencia de él para que nos acompañe hoy. No sé si, ahí está, creo que está, pero bueno, tal vez está medio complicado también con el OSPI, así que cuando pueda se va a estar uniendo. Así que bueno, no se olviden que tienen que anotarse en el link de inscripción que nosotros le vamos a ir poniendo en el chat, como hacemos siempre, y ahí después van a poder acceder al certificado de participación una semana después de que termine el Ateneo, ¿sí? Así que bueno, los dejo con Víctor, espero que aprovechen. Es un tema hermoso y que tiene mucha actualización y algo, o sea, como que tenemos que estar todo el tiempo leyendo y actualizándonos, así que esto es como lo último que le podemos ofrecer. Bueno, Víctor, te dejo para que puedas Hola, explicar. hola Soraya, estoy, ¿eh? Ahí está, Estoy. perfecto. Gracias por la presentación. Ahí lo veo muy intelectual al doctor Antonio Ávila, está muy intelectual. ¿Viste? Muy concentrado está en Está en sus modo cosas. jefe, está en modo jefe, ¿Eh? está Ya en modo claro, jefe. obvio, está muy serio. Bueno, vamos a escucharlo, dale. Gracias, Gus. No, Vamos. Bueno, muchas gracias a todos por participar y bueno, empezamos con esta presentación. Eh, bueno, vamos con un caso que es, nos ubicamos en la emergencia, en la urgencia pediátrica. Es un paciente de 6 meses de edad que es previamente sano, consulta a la guardia por presentar un registro febril hace 24 horas que se dio con paracetamol. La madre dice que le nota decaído y que refiere que no quiere tomar el pecho y además empezó con un leve catarro de vía aérea superior. Bueno, al ingreso hacemos como siempre la evaluación del triángulo pediátrico y vemos que notamos que el niño tiene un tono conservado, pero está irritable, con un llanto inconsolable. La empezamos a revisar y vemos que tiene la piel reticulada. En cuanto a los vitales, tiene una frecuencia cardíaca alta, está taquicárdico con 180 latidos por minuto, con una frecuencia respiratoria también alta. Observamos que tiene un tiraje subcostal. Y en cuanto al relleno, tenemos acá un video que, por lo que vemos, está enlentecido, que llega como a 3 segundos el relleno. Y en ese momento la madre nos cuenta que el paciente hace varias horas no cambia el pañal. Entonces, con este aspecto, tenemos la sospecha de que estamos ante o por lo menos una sepsis y, bueno, una sospecha de shock séptico.
Eh, Muy bien. Vamos ahora con un poco de la definición y vamos a ver cómo ir siguiendo en esta presentación. Eh, Vamos a lo que es la sepsis, que es un estado de perfusión insuficiente debido a una respuesta inadecuada del organismo a una infección. Este estado de perfusión insuficiente es insuficiente justamente para satisfacer las necesidades metabólicas y de oxigenación tisular. Lo que se produce es una liberación de toxinas y mediadores inflamatorios, que esto da una cascada de efectos circulatorios, como son la permeabilidad capilar, posterior vasodilatación periférica, tenemos alteraciones en la contractividad cardíaca, un aumento en el metabolismo que conduce a este desequilibrio entre el suministro sistémico de oxígeno y la demanda de oxígeno que requiere el cuerpo, lo que nos resulta en una hipoxia o en un shock tisular global. Entonces, con nuestro paciente, perdón, volvemos ahora ahora no vamos a andar mucho en esto, pero porque ya hubo un Ateneo en donde se presentó el concepto de sepsis y los scores actuales los nuevos que se utilizan. Eh, pero bueno, repetimos de vuelta un poco, que es la sepsis es una disfunción orgánica grave que es causada por una respuesta mal regulada ante una infección. Para esto tenemos un score, que es el score de Phoenix, que este año se publicó, que contempla varios componentes. Uno es el componente respiratorio, el componente cardiovascular, la coagulación y el componente neurológico. Y vamos sumando puntos y según el resultado, eh, podemos ver que es una sepsis o un shock séptico. No vamos a andar mucho con esto, pero básicamente es que si sumamos 2 puntos o más en un paciente previamente sano, ya tenemos ante una sospecha de infección, más estos 2 puntos, la definición de sepsis y iríamos a lo que es un shock séptico siempre que tengamos esta sospecha más los 2 puntos y que esté el componente cardiovascular afectado, ya nos da la definición de shock séptico. Es importante recalcar en este punto de que ya ante la sospecha y ante ver a este paciente que dimos, por ejemplo, con el relleno enlentecido, ya tenemos una sospecha fuerte de shock séptico, entonces, como este score contempla resultados de laboratorio, no deberíamos demorar la terapéutica, ya tanto sea de hídrica o la posterior administración de otros fármacos. Entonces continuamos con lo que es el algoritmo del shock séptico, la hora de oro básicamente. Iniciamos con el reconocimiento que sería como definir el shock. Eh, Tendríamos que tener taquicardia, taquipnea, signos de hipoperfusión, que lo vemos con alteración de la conciencia, que nuestro paciente lo tiene, oligúrico también nuestro paciente lo tiene, con un relleno capilar enlentecido o incluso muy rápido, con pulsos periféricos débiles o saltones, la piel moteada o cianótica. Importante en este punto es si existe hipotensión, defina un shock como descompensado. En el minuto cero, lo que tenemos que hacer es el ABC, que es bueno, estabilizar la vía aérea, si requiere intubación, realizarla, oxígeno de alto flujo con una máscara de reservorio, iniciar el monitoreo y luego ir necesitamos accesos vasculares, por lo menos 2 accesos. En este punto es importante, si no conseguimos accesos vasculares, podemos ir a una vía intraósea. Tenemos que pensar en la vía intraósea siempre que en 2 intentos no se logró o más de 5 minutos intentando ya ir directamente a la vía intraósea o en un shock compensado que habíamos dicho que era con la hipotensión. En el caso de que tenga el paciente catéteres, habilitarlos y también podemos pensar en la sedación del paciente utilizando ketamina a 1 mg/kg. Endovenoso o 3 miligramos si es intramuscular. Continuamos después luego en los primeros 30 minutos. En los primeros 5 minutos con esta definición de shock ya deberíamos empezar en los 5 minutos es pensar en la reanimación hídrica. Con eso lo que actualmente lo que se administra son bolos de
lactato Ringer o solución fisiológica, siempre preferentemente lactato Ringer, a 10 mililitros kilo con una jeringa, eh, hasta 40 o 60 mililitros kilo en los 30 minutos. Ahora vamos a ir, la presentación es justo de reanimación hídrica, así que vamos a andar bien en esta parte con las interrogantes que nos surgen. Luego, en estos primeros 30 minutos, lo que tenemos que hacer es, bueno, corregir el medio interno si lo requiere, tomar las muestras para laboratorio, radiografía o cultivos, además de la administración de antibióticos dentro de la hora. Y bueno, usar nuestro score para clasificar al paciente. Bueno, y también, bueno, con el resultado del laboratorio, considerar la transfusión de glóbulos rojos o la administración de hidrocortisona en el caso de riesgo de insuficiencia suprarrenal. Este punto lo tenemos que chequear cada 5 minutos, como se muestra en la presentación, eh, y lo importante acá es identificar los signos de sobrecarga, que lo vamos a hacer ocultando aumento de sucrepitantes, un tercer ruido, una hepatomegalia o tos. En el caso de que presente cualquier signo de sobrecarga, eh, debemos suspender la expansión y ya empezar a iniciar vasopresores inotrópicos. Y bueno, además de esto, si es que ocultamos o vemos los signos de sobrecarga, también chequear la mejoría de las metas clínicas, que son mejorar la frecuencia cardíaca, mejorar la tensión arterial, el relleno capilar, los pulsos, el sensorio debería mejorar. Luego de estos 30 minutos, deberíamos definir cómo continuar. Si tuvimos buena respuesta, que se definiría con mejoría de las metas clínicas que antes dijimos, que es la normalización de la frecuencia cardíaca, los rellenos, los pulsos, el sensor y la tensión arterial, la diuresis, deberíamos continuar monitoreando estrictamente al paciente con control de diuresis y corregir el medio interno. Por el otro punto, si vemos que el paciente no responde al volumen que estamos dando, ahí no demorar la administración de inotrópicos. Si no se tiene una vía central, utilizar la vía periférica. Así también definir el inotrópicos depende del tipo de shock. No vamos a andar mucho en esto, pero puede ser un shock frío o un shock caliente. En caso de shock frío, administrar adrenalina a 0,1 gamma kilo minuto en un rango de 0,5 a 0,3 gamas kilo minuto. Y en el caso de un shock caliente, administrar noradrenalina a 0,1 gamma kilo minuto en un rango de 0,5 a 2 gamas kilo minuto. Y si existe hipertensión arterial, utilizar la dobutamina. Esto, luego de 30 minutos, hay que empezar a pensar a titular los inotrópicos según el tipo de shock. Bueno, vamos ahora a la parte de algo importante que no mencioné, es también dentro de esta hora, obviamente la administración de antibióticos y depende de cómo nos vienen los resultados del laboratorio, hacer las demás opciones, pero las demás correcciones. Ahora sí vamos a la parte de la reanimación hídrica y las interrogantes que tenemos, que es cuánto líquido administrar y en cuánto tiempo, qué líquidos utilizar y cómo administrar estos líquidos. Son como las preguntas que nos hicimos y las que vamos a tratar de contestar con estudios que estuvimos revisando. Entonces vamos a la primera pregunta, que es cuánto líquido administrar y en cuánto tiempo. Lo que sí debemos saber es que se debe administrar líquidos en el menor tiempo posible para restablecer la hemodinamia y cumplir las metas de tratamiento sin provocar daños. Para esto se hizo un estudio que compara la administración de líquidos en bolo o la administración de mantenimiento. Este estudio observó que se comparó dos grupos y lo que se vio es que se observó que la mortalidad en 48 horas fue superior a un 3,3% en aquellos que recibieron líquidos en bolo con respecto a los que recibieron líquido de mantenimiento.
La causa de muerte en este grupo de pacientes fue el colapso cardiovascular, que estaba aumentado en los pacientes tratados con eh, bolos de líquidos. Eh, por lo que se sugiere la administración agresiva de líquidos no es beneficiosa en el contexto. Pero no les dije, pero el grupo de pacientes que se hizo fue en un grupo, este estudio se hizo en un grupo de pacientes pediátricos que tuvieron síndrome febril grave y que fueron tratados con administración de líquidos inicialmente. Eh, lo que también se vio que a pesar de la mejoría en la perfusión, la mortalidad fue mayor en el grupo de bolos con un riesgo relativo significativo tanto en los pacientes que responden a volumen como a los que no responden. Eh, Se propuso que la teoría es la teoría de injuria por reperfusión y el daño que se produce por radicales libres y sustancias inflamatorias y endotoxinas causó el daño en estos pacientes. Después, en la interrogante en cuánto tiempo administrar, este estudio se hizo en el 2017. Es un ensayo controlado, aleatorizado, que compara el efecto de dos métodos de reanimación en niños con shock séptico. Eh, Se administró de entre 40 a 60 mililitros kilo de líquido en dos grupos de niños. Unos recibieron este volumen en 15 a 20 minutos y el otro grupo recibió de 5 a 10 minutos. Se vio que menos niños en el grupo de mayor tiempo de administración de volumen necesitaron ventilación mecánica en las primeras 6 a 24 horas. Y el riesgo relativo de intubación también en este grupo fue mucho menor en comparación a los que recibieron en 5 minutos este volumen. En este estudio, por lo menos en cuanto a la mortalidad, no hubo diferencias significativas en los dos grupos. Eh, y además, también en ambos grupos se obtuvieron resultados similares en cuanto a los días de hospitalización y la resolución del shock. Pero el punto importante de este estudio es que mostró diferencia entre los que recibieron este mismo volumen en mayor tiempo que los que recibieron en menor tiempo. Entonces, en cuanto a este interrogante, cuánto líquido administrar y en cuánto tiempo, siempre pensar en el contexto de este paciente estable sin hipotensión arterial, se debería preferir los líquidos de mantenimiento sobre la administración en bolo. Eh, Además, ante un paciente que no responde a la administración de líquidos, no debemos demorar la administración de vasopresores. En cuanto a qué líquidos pasar o qué líquidos utilizar, eh, los líquidos que tenemos disponibles, vamos a hablar un poquitito de esto, son los líquidos cristaloides o los coloides, son los tipos de líquidos que se utilizan en el reemplazo de líquidos endovenosos. Los líquidos cristaloides son soluciones de sal de bajo costo, como la solución salina, con moléculas pequeñas, y los líquidos coloides pueden ser producidos o ocurrir naturalmente, como es la albúmina o el plasma. Bueno, estos líquidos tienen moléculas más grandes, de manera que permanecen en sangre durante más tiempo. Lo que tiene en contra es que son mucho más costosos. En cuanto a los líquidos cristaloides, tenemos también dos opciones, que son los líquidos balanceados y los no balanceados. Los líquidos balanceados presentan concentraciones de sodio similares a las del plasma. La concentración de cloruro menor a 150 milimoles litro y contiene agregado de bases. Y después, con respecto a los líquidos no balanceados, presentan diferencia iónica significativa con respecto al plasma. Acá vemos las características de los componentes, la característica de composición de estos líquidos, y vemos esta diferencia que entre los líquidos cristaloides no balanceados, en cuanto al cloruro tiene mayor concentración y
en cuanto a los balanceados, tienen menor concentración, además de que tienen las bases y un pH también, si bien es similar, mejor. En este dato importante es, en nuestro contexto por lo menos, es importante la disponibilidad y el costo. Los líquidos coloides y con respecto a los cristaloides son mucho más económicos y además de la disponibilidad. Eso es en cuanto a lo que tenemos disponible. Entonces, ¿qué líquido utilizar? Acá se hizo un estudio que se hizo en adultos que compara eh, los que recibieron líquidos balanceados o cristaloides balanceados versus solución salina en pacientes críticos. Este estudio se reclutó más de 15.000 pacientes en 5 unidades de cuidados intensivos y lo que se vio es que en cuanto a los eventos renales graves que se producieron dentro de los 30 días, se vio que los cristaloides balanceados, que son como el lactato de Ringer, hubo un 14,3% versus a la solución salina, que hubo mayor eventos renales en un 15,4%. En cuanto a la mortalidad intrahospitalaria, también hubo una leve, eh, les fue un poco mejor al grupo que recibió los cristaloides balanceados en un 10,3% frente a un 11,1% de los que recibieron solución salina. Y lo mismo pasó en la terapia de reemplazo renal. El 2,5% fueron los pacientes que recibieron los cristales balanceados con respecto a los 2,9% a los que recibieron solución salina. Eh, Además, vieron que al séptimo día de la internación en los cuidados intensivos, los pacientes que recibieron solución salina presentaron mayor acidosis metabólica hiperclorémica. Después, este es otro estudio que sí se hizo en pediátricos en el 2017. Es un estudio multicéntrico que comparó el uso de líquidos balanceados contra no balanceados. Eh, es un estudio observacional retrospectivo que vieron en más de 36.000 pacientes pediátricos con diagnóstico de sepsis grave y ahí observaron quienes recibieron lo mismo, líquidos balanceados con respecto a la solución salina, a los no balanceados. La mortalidad en 72 horas fue más baja con los que recibieron líquidos balanceados, en un 12,5% con respecto a un 15,9% en los no balanceados. También la lesión renal fue menor, de un 16 contra un 19,2%. Eh, y después, la posterior infusión de drogas vasoactivas entre los dos grupos, unos recibieron 3 días, el otro grupo 3,3 días en promedio. Lo que sí vieron en este estudio, que el uso de líquidos balanceados no se asoció a un aumento en la duración total de estadía en el hospital, aunque esto podría reflejar diferencias en la gravedad de la enfermedad. Entonces, ¿qué líquidos utilizar? La recomendación actual es la utilización de soluciones cristaloides balanceadas para la resucitación inicial del paciente pediátrico, en especial en nuestro ambiente por el fácil acceso, el bajo costo, la disponibilidad y la seguridad en el uso, como se vio en estos dos estudios. Ahora, en cuanto a cómo administrar, nuestro objetivo en la administración es restaurar el volumen intravascular para minimizar el daño eh, a órganos vitales en niño con shock. Entonces, las opciones que tenemos son el goteo continuo, la bomba de infusión y después ahora vamos a hablar de otra opción que es el pull-push. En cuanto al goteo continuo, es básicamente el Baxter y dejar el goteo, que esto va a depender también para la infusión del
del calibre del acceso vascular que se presenta, que se tiene. Después tenemos en cuanto a las bombas de infusión, también tienen una capacidad máxima de flujo, que en cuanto a las bombas de infusión, eh, el máximo flujo que pueden entregar puede no ser suficiente para alcanzar las metas en niños mayores de 16 kilos. Eh, Después, en cuanto a la opción de pull push, sería, esta técnica implica el uso de una jeringa conectada al paciente y a una solución a infundir, utilizando un sistema cerrado con una llave de 3 vías, lo que permite una infusión controlada y rápida de los líquidos, que es la actual recomendación. Lo que se hace es, bueno, con esta llave de 3 vías, lo que se vio es que tiene más seguridad en cuanto al paciente y en cuanto a la administración de volumen a administrar. Eh, entonces, para ir un poco resumiendo estas 3 interrogantes que nos hicimos, esto fue lo que fue las modificaciones de las recomendaciones de las distintas sociedades científicas y su implementación año a año. Eh, al, por ejemplo, acá tenemos la recomendación actual, es la que utilizamos, es la de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, en donde hace una diferencia en cuanto a la técnica, eh, si bien acá no dice, la técnica de que se utiliza o se prefiere siempre es la técnica de pull-push. En cuanto a la cantidad de fluidos en la primera hora, sí hace una diferencia entre la disponibilidad o no de unidad de cuidados intensivos en el hospital. Si se tiene cuidados intensivos, lo que se recomienda es hacer bolos de 5 a 10 mililitros kilo, hasta un máximo de 60 mililitros kilo. Y en cuanto a no, en el hospital no se tenga disponibilidad de cuidados intensivos, hacer la diferencia entre si presenta o no hipotensión. Pacientes sin hipotensión se prefiere administrar los líquidos de mantenimiento. Y en los pacientes con hipotensión, administrar bolos de 5 a 10 mililitros eh, hasta 40 mililitros. En cuanto al tipo de solución salina, bueno, la recomendación actual es la de cristaloides balanceados, como el lactato de Röntgen o similar. Siempre esto teniendo en cuenta la realidad de cada lugar, siempre se prefiere los cristaloides balanceados sobre la solución salina, pero bueno, eso siempre se adapta a la realidad de cada lugar. Ahora vamos a algo, como recapitulando lo anterior, es un tema importante en cuanto a la administración de líquidos. Vamos a hablar un poco del síndrome de acumulación de líquidos, que la definición es cualquier grado de acumulación de líquidos expresado en porcentaje que está asociado a la insuficiencia orgánica de nueva aparición, que esto se lo puede eh, categorizar utilizando el SOFA y con un SOFA mayor o igual a 3. Lo que en la sepsis lo que provoca es una activación de mediadores inflamatorios que degradan el glicocálice endotelial, que esto provoca, el glicocálice es lo que protege a la célula endotelial eh, y hace como una cierta permeabilización. Entonces, como hay daño en el glicocálice, lo que provoca es una permeabilidad capilar, con lo que se fuga líquidos y disminuye la presión oncótica y bueno, esto impacta en la hemostasia líquida. Además, lo que se vio es que la administración de líquidos por vía intravenosa puede provocar este efecto de amplificación de la disfunción endotelial. O sea, ya tenemos el paciente que tiene un daño en el glicocálice, tiene un daño en la permeabilidad capilar y además la administración de volúmenes de líquido perpetúa este daño y hace que se amplifique incluso. Entonces, en el contexto de la sepsis o shock sépticos, hay una serie de efectos circulatorios que resultan en un desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno, lo que lleva a una hipoxia o un shock tisular.
La reanimación con líquidos se utiliza para aumentar el volumen expresado y mejorar la perfusión tisular, aunque cerca del 50% de los pacientes en medida de cuidados intensivos no responden adecuadamente a la intervención. O sea, ya tenemos un 50% de pacientes que, por más que administremos volumen, no van a responder. Entonces, ya tenemos el paciente con un daño tisular y además, si es que no responde, perpetuamos el daño si aumentamos el volumen infundido. Como los daños que puede producir o que se producen con el síndrome de acumulación de líquidos son varios, pero todos tienen el mismo inicio, que es la permeabilidad capilar luego del daño de endotelial, y puede afectar el sistema nervioso central con edema, o lo podemos ver con un sensorio alternante. En cuanto a lo respiratorio, puede haber edema pulmonar, eh, aumentar el volumen pulmonar, el índice de bajar el índice de oxigenación, aumentar el tiempo de ventilación, un winning más dificultoso respiratorio. Eh, en cuanto a hepático, puede haber, bueno, eh, mayor congestión hepática, colestasis. En cuanto a lo gastrointestinal, bueno, todo lo que lleva a acumulación de líquido eh, intraabdominal, o sea, aumentarían las presiones, incluso translocación bacteriana. En cuanto, bueno, al cardiovascular, podemos tener eh, eh, edema miocárdico, eh, una disfunción diastólica, eh, o, bueno, en cuanto a lo renal, eh, bueno, un edema renal, el bajo, menor flujo renal, bueno, que conllevaría un menor filtrado, y bueno, bueno, además obviamente en la piel que, bueno, llevaría edemas, a menor perfusión. Lo diagnosticamos, no hay un gol estándar para el diagnóstico actual del síndrome de acumulación de líquidos, pero lo podemos hacer a través del examen clínico, que bueno, veríamos cualquier alteración, como mencionamos antes, alguna de estas, bueno, signos con edema periférico, la dificultad respiratoria, insuficiencia cardíaca, la utilización de estudios de imágenes, que puede ser una ecografía o una ecocardiografía localizadas, que nos podría hablar de la acumulación de líquidos. También tenemos otras opciones de diagnóstico que son menos utilizadas, como son la radiografía, que puede mostrar signos de sobrecarga de volumen, y otros métodos más avanzados que son de monitorización, como la termodilución transpulmonar y el análisis de impedancia bioeléctrica. Pero lo que se sugiere es que se utilice combinado tanto el examen clínico como alguna imagen, como la ecografía, que es más disponible en nuestro medio. Y en cuanto al tratamiento del paciente con síndrome de acumulación, lo que haríamos es como la desresucitación. O sea, nosotros lo que hicimos fue reanimar al paciente con volumen, y lo que vemos en este paciente es como la sobrecarga de volumen o mayor volumen. Entonces lo que necesitamos es deshacernos de ese líquido. Entonces, el tratamiento implicaría la eliminación de líquidos mediante el uso de diuréticos o la terapia de reemplazo renal con ultrafijación. La meta es aumentar la diuresis y eliminar los líquidos. Se puede utilizar furosemida, que puede iniciarse en pacientes hemodinámicamente estables y en una dosis ajustada a la función renal y respuesta al tratamiento. Y en pacientes con terapia en reemplazo renal, para iniciarse se debe calcular la cantidad de líquidos a eliminar en función al balance de líquidos y la respuesta hemodinámica. Por eso es tan importante el tema de llevar un balance estricto en estos pacientes tan gravemente enfermos. Otras medidas pueden también ayudar, pueden ser el uso de vendajes compresivos o el aumento de drenaje linfático, aunque se deben considerar las contraindicaciones.
Y el tratamiento se debe iniciar solo en pacientes que no responden a la administración de líquidos y no presenta signos de hipoperfusión tisular. Es crucial evitar la eliminación prematura de líquidos o la rápida eliminación de líquidos para prevenir la hipovolemia y la inestabilidad hemodinámica de nuestro paciente que está grave. Bueno, se requieren más investigaciones de alta calidad para evaluar las medidas de resucitación y sus efectos eh, eh, en los resultados centrados en los pacientes. Vamos terminando un poco la conclusión de esta presentación. Bueno, el shock séptico es una respuesta inadecuada a una infección que provoca perfusión insuficiente. En cuanto a la terapia con fluidos, es crucial, pero la administración excesiva puede ser perjudicial y requiere un enfoque más racional. Las nuevas guías sugieren el uso de soluciones balanceadas en lugar de las no balanceadas para la reanimación inicial en esta primera hora, y los estudios han demostrado que la reanimación agresiva con bolos puede aumentar la mortalidad en ciertos contextos. Y en cuanto al método de la administración de fluidos específicos, la técnica pull-push ha demostrado ser más efectivo que el goteo libre. Y sobre todo la vigilancia constante de los signos de sobrecarga volumétrica es esencial para evitar las complicaciones en el tratamiento del shock. Esta es la bibliografía, por si en algún momento les sirve, les podemos pasar. Y- Bueno, excelente, excelente, Víctor. Gracias por la presentación. Si querés, dejemos de compartir, así vemos todos Dale. los participantes. Ahí estamos. Bueno, buenísimo la actualización, espero que les haya gustado, la hayan aprovechado. Le pregunto a Gus si está por ahí, si puede en el hospital, si quiere aportar algo y algo que nos haya faltado, que te parece importante, dale nomás, abrimos el micrófono y te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Sí, Ahí me puse, no sé si me ven. Debo tener un respirador sí. atrás viejo, de esos MA1 que utilizamos cuando era muy viejitos. Antonio se debe acordar. Eh, bueno, creo que teniendo a Antonio ahí, fans de la ecografía crítica, la ecografía es un pilar importante en la resucitación con líquidos, sobre todo para cualquier paciente. Yo anoté mientras, primero que la exposición fue muy buena, la verdad me gustó, bien clara. Eh, Empezando por el principio, más allá del triángulo de evaluación pediátrica para diagnosticar la sepsis o el shock séptico, es decir, cuando uno ve cómo está el paciente, la perfusión, cómo está el estado clínico y todo, también un pilar importante es cómo lo ven los padres. Tengamos en cuenta que el diagnóstico de sepsis viene muchas veces retrasado porque los médicos no están capacitados, sobre todo no acá en Capital, por ahí en pueblitos del interior, porque los agarra un generalista o un médico que no es pediatra, que no está entrenado totalmente en esto, y por ahí cuando los padres dicen no lo veo bien o lo veo mal, eso también nos tiene que indicar que este paciente puede estar con sepsis. Después está el score de Phoenix, que es la joyita nueva que tenemos después de varios años de estar trabajando en hacer nuevas definiciones que nos permite diagnosticar y establecer qué paciente está con sepsis y qué paciente está con shock séptico, que lo explicaste muy bien. Otra de las cosas que pusiste es la vía intraósea. Sería bueno que nos adaptemos mucho más a utilizarla. No muchos la utilizan y a veces se demora el tratamiento de los pacientes. Ahora viendo a los líquidos, no todos los pacientes responden de la misma forma, ni todos los pacientes necesitan líquidos. Anteriormente, yo soy muy viejo, debo ser uno de los más grandes de todos los que están en este momento acá. Es decir, cuando yo estaba en la residencia, teníamos muchas meningococcemias. Y el tratamiento de la meningococcemia, como yo séptico eh, ideal, era el aporte hídrico, que era solución fisiológica, 20 mililitros por kilo, 20 mililitros por kilo, 20 mililitros por kilo, 20 mililitros por kilo, en forma rápida, en 5 o 10 minutos, hasta llegar a veces hasta 200 mililitros por kilo en el paciente. La hidrocortisona, que en ese momento se ponía de base, los hemocultivos y el antibiótico. Ese es todo el tratamiento que nosotros hacíamos
en ese momento cualquier paciente que ingresaba con fiebre y con petequias. Muchos se salvaban y muchos obviamente no evolucionaban de todo bien. Hoy lo que se sabe es que el tratamiento de la sepsis y del shock séptico es un tratamiento individualizado. Va a depender de cada paciente. No todos los pacientes requieren líquidos, no todos los pacientes requieren 60 mililitros por kilo, ni todos los pacientes a veces requieren inotrópico. Y entonces no hay un talle único para todos los pacientes. Es decir, por ahí el paciente que viene sepsis por un shock séptico, por una neumonía, requerirá una determinada cantidad de líquidos, que es lo mismo que aquel paciente que viene con un shock séptico porque tiene una gastroenteritis o porque tiene un cólera, con lo cual va a requerir mucho más volumen. Eh, con respecto al tipo de líquidos, es cierto que se está utilizando soluciones balanceadas, ya se demostró que la solución fisiológica en grandes volúmenes, y eso también hay que tener en cuenta, nosotros generalmente no llegamos a utilizar los volúmenes que tienen en adultos. En adultos, Tebull o Vincent establecen que en aquellos pacientes que reciben más de 10 litros de solución fisiológica, esos pacientes van a tener hipercloremia. La hipercloremia produce una vasoconstricción de la arteriola renal aferente, con lo cual disminuye el flujo de perfusión renal y esto disminuye la parte, digamos, la función renal, con lo cual van a insuficiencia renal y está. Pero esos son pacientes que requieren mucho volumen. Nosotros no llegamos a esa cantidad de volumen. Sin embargo, hay trabajos, lo demostró Fernández Sarmiento en Colombia y el mismo trabajo, un trabajo parecido presentaste, en el cual los pacientes que utilizan Ringer lactato o soluciones balanceadas tienen menos días de internación, menos hipercloremia y menos terapia renal. Así que lo ideal es, si uno tiene, puede usar Ringer lactato. El mejor, para mi gusto, es Splamalite, pero bueno, no hay en todos lados. Si uno tiene solución fisiológica, usa solución fisiológica teniendo en cuenta estas pautas. Con respecto a la velocidad de infusión, generalmente yo lo que estoy recomendando es que se use 1 mililitro por kilo por minuto. Esto es, si vamos a pasar 10 mililitros por kilo, lo pasemos en 10 minutos. Si vamos a pasar 20, en 20 minutos. Si vamos a pasar 30, en 30 minutos. ¿Por qué? Porque se vio, y Fernández Sarmiento también lo demostró, es que la utilización solo de solución fisiológica y en push en forma muy rápida produce mayor daño al glicocáliz. Y esto lo vio a través de degradación del producto del glicocáliz y también viendo las alteraciones en la microcirculación. Con lo cual, cuando damos la cantidad de volumen que nosotros pensamos que el paciente requiere, tratar de darlo no en push, sino darlo en forma un poquito más lenta. Esto también lo vio en el estudio FES en África. La cuestión es que estos chicos tenían mucha malaria y tenían mucha anemia, con lo cual en aquellos que le daban bolos de solución fisiológica, no tenían la tolerancia como para poder bancarse de esa situación y esto hacía que se mueran por disfunción cardíaca. Así que, por un lado, le podemos dar los bolos de Ringer o Plasmalite y en un tiempo determinado para evitar la lesión del glicocáliz que nos produce un deterioro mucho mayor. Segundo, tenemos que identificar qué pacientes requieren el líquido, qué pacientes requieren. Y ahí está Antonio, que nos puede ayudar en el cual a qué paciente que, por ejemplo, le hacemos una ecografía, tiene una buena contractilidad cardíaca, tiene una vena cava bastante buena, y bueno, por ahí podemos hacer una prueba terapéutica a ver si con el aumento del volumen nos mejora, porque lo que uno cuando da volumen lo que trata de hacer es hacer que ese volumen aumente el volumen estresado, que es el volumen que ejerce la presión sobre las paredes del vaso venoso y es lo que aumenta la presión media de llenado, para hacer una diferencia entre la presión de la aurícula, que es cero, y la presión media de llenado, que es más positiva, y esto permite que la sangre llegue al corazón. Cuando la sangre llega a la aurícula, pasa al ventrículo, aumenta el volumen de diástole, y esto aumentaría del lado derecho al lado izquierdo, porque están sincronizados, el volumen inyectado sería mucho mayor y esto mejoraría en el paciente. Ahora, no todos los pacientes, como vos bien dijiste, responden. Es decir, hay un 50% de los pacientes que responden al volumen y un 50% que no. ¿Cómo identificamos estos pacientes? No tenemos muchas posibilidades. Una de las mejores que tenemos es la ecografía. Ahora, también sabemos que aquellos pacientes en los cuales nosotros le damos volumen y responden al 50%, este paciente que respondió a los 5 minutos de ese volumen aumentando el gasto cardíaco,
no es el mismo y no, muchas veces no aumenta la presión arterial media. Y a la hora, estos pacientes, digamos, de este 50% que respondió al volumen, a la hora el 14% solo mantiene el gasto cardíaco aumentado. Y si uno ve, por otro lado, muchas veces el gasto cardíaco de estos pacientes incluso disminuyó a la hora con respecto al gasto cardíaco que tenían anteriormente, por más que hayan respondido a volumen. Por lo tanto, hay que reevaluar constantemente a los pacientes. A ver, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, excelente, excelente, Gus, excelente. Bueno, otra de las cosas que también para contarles es que hay uno de los trabajos que no presentaste, pero estaba más o menos relacionado. Establece que aquellos pacientes que le daban volumen mucho más rápido, a velocidades mucho más rápidas, de 20 mililitros por kilo, tenían un 11% más de mortalidad a los 30 días, tenían un 25% más de probabilidades de intubación y tenían un 20% más de ventilación mecánica no invasiva. Esto quiere decir que cuando vos más volumen le das y en mayor velocidad, estos pacientes no evolucionan en forma favorable. Y bueno, bien está con el hecho de la acumulación de fluidos. A mí me gusta poner, vos hiciste el grafiquito, a mí me gusta poner el Michelin, que es bien inflado y todo. De hecho, lo tengo en las diapositivas y tiene un montón de deterioro, es decir, la acumulación de líquidos en los diferentes órganos, sobre todo en aquellos órganos que son capsulados, como puede ser el hígado, como puede ser el riñón, tienen mucha alteración. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso está el efecto Ross, que es la reanimación, la optimización, la estabilización y la eliminación de líquidos. También cuidado con la eliminación. Hay pacientes en los cuales están con sobrecarga hídrica y uno los puede eliminar con el uso de terapia de reemplazo renal o incluso diuréticos sin necesidad de utilizar terapia de reemplazo renal, pero también hay que valorar cómo va la presión con esos pacientes, porque si yo al paciente le elimino líquido y después se me hipotensa y le tengo que empezar a pasar, hay que tener cuidado. Es decir, hay que evaluar en forma individualizada cada paciente. Y lo otro, Yuyitra, el año pasado, a fines del año pasado, sacó, o mediados del año pasado, sacó un artículo en el cual establecía los parámetros de flujo, parámetros de presión y parámetros de relleno para los pacientes que están, lo cual nosotros le damos por ejemplo, le damos una expansión de 10 mililitros por kilo en 10 minutos de solución fisiológica a un paciente que está con shock séptico y valoramos los parámetros de presión, los parámetros de flujo que van a ser, ver cómo está el estado mental, ver si orina o no orina, ver el relleno capilar, por ejemplo, y ver la parte respiratoria, si aumenta o no aumenta. Con respecto a los parámetros de presión, ella mide la presión arterial media para que sea arriba de 60 milímetros de mercurio, pero también mide la variación de la presión del pulso. Y esta es la variación o la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Y ella qué establece? Que si nosotros tenemos una diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica mayor al 50% de la sistólica, esto quiere decir que tenemos la diastólica más baja, o si la diastólica es menor de 40 milímetros de mercurio, este paciente se encuentra en un shock vasodilatado, con lo cual este paciente respondería mucho más a vasopresores como ser la noradrenalina que a inotrópicos como ser la adrenalina. Pero si la diferencia de presión entre la presión sistólica y la presión diastólica es menor al 50%, este significa que el paciente tendría una sistólica mucho más baja y este podría ser un surrogate de que la fracción de eyección o la fracción de acortamiento o la contractilidad de ese ventrículo o de ese corazón estaría alterada. Entonces, este paciente se beneficiaría con la utilización de un inotrópico como puede ser la adrenalina. Y por el otro lado teníamos los parámetros rellenos, que es más que nada ver si hay congestión hepática o congestión pulmonar, que eso lo podemos ver clínicamente a través de los RALs o hoy con la ecografía a través aparecen líneas B en este paciente. Pero lo importante es, no todos los pacientes requieren la misma cantidad de líquidos, no todos los pacientes requieren el mismo líquido, ni todos los pacientes requieren la misma velocidad de líquidos. Y sí lo que podemos hacer para evitar el síndrome de acumulación de fluidos, utilizar lo más rápido posible los inotrópicos y estos o vasopresores. Y estos se pueden utilizar por vía periférica. No necesitamos tener un acceso venoso central para utilizar adrenalina o noradrenalina en un paciente, o dobutamina, o dopamina, o milrinona, lo que quieran utilizar, que se puede utilizar por vía periférica. ¿Sí? Pero en síntesis general estuvo buenísimo. La verdad que fue
una muy buena síntesis de todos los trabajos de líquido y te felicito. Claro. Bueno, excelente. Aparte el resumen final que nos quedó todo el resumen. Me encantó. Bueno, esperamos que les haya servido. Eh, Acá, Gus, te cuento, hay de todo. Hay gente de terapia pediátrica, hay enfermería, hay estudiantes de medicina, hay emergentólogos, hay pediatras, hay de todo, así de todo el país. Entonces está buenísimo porque es un tema Bueno, difícil y está bueno que cada uno obviamente lo va adaptando a lo que tiene, pero me parece súper valioso hacer estas actualizaciones de temas tan complejos ¿no? Y sobre todo porque siempre charlamos, la primera hora no la vemos nosotros los terapistas. O sea, el no, reconocimiento, la probablemente reanimación inicial no la hacemos nosotros. no, muchas veces nos llegan tarde los pacientes y por eso la evolución. Nosotros tenemos en Argentina la mortalidad por sepsis severa y shock séptico, de acuerdo a las definiciones anteriores. Nosotros tenemos hasta el año 2018 una prevalencia de 8,6% de pacientes con sepsis severa y shock séptico, con una mortalidad de casi el 26%. En los últimos años, del 2018 hasta ahora, si bien aumentaron los casos, disminuyó la prevalencia de 6,5%, teniendo mucho más casos de shock séptico que de sepsis severa, y la mortalidad también disminuyó a casi el 20%. Sin embargo, estamos arriba de 10 puntos de la mortalidad en los países de altos recursos, y esto tiene que ver también que a ellos no lo ven tan frecuentemente y les llegan por ahí mucho más rápido que nos llegan, que los que nos llegan a nosotros. Y teniendo a Antonio, generalmente yo cuando viene un paciente con shock séptico, lo que le hago fundamentalmente es un ecocardio para ver cómo está la contractilidad, a ojos vista, para ver cómo está la vena cava, ver cómo están los pulmones, y después, si no me responde a líquidos, le hago un score para ver a ver cómo está la congestión venosa renal. Que antes se pensaba nada más que el riñón no pillaba porque no le llegaba líquido, y hoy se sabe que el riñón no pilla porque por ahí tiene suficiente congestión venosa y no le permite. A veces estos pacientes que no pillan, o que uno supone que están dándole un poquito de diuréticos, mejora y mejora la perfusión renal y después mejora la función renal. Así que bueno, pero felicitaciones, chicos. Ahí le tiramos 2 minutos, ya estamos terminando, le tiramos la pelota a Antonio, hablando de eco, pero justo mi Obviamente. pregunta o alguna cosita que quería preguntarle, que por ahí Antonio puede también aportar, es la idea esta que surgió un poco con la ecografía de que dijimos, hay pacientes que son no respondedores, hay pacientes que son respondedores un tiempo y después no y hasta empeoran. Y hay pacientes que son respondedores pero no tolerantes. No tolerantes, van igual a ser sobrecarga, ¿no? Entonces ahí le tiramos la pelota a Antonio con la ecografía. ¿Cómo hacemos para saber si esos pacientes van a ser tolerantes o no? ¿Se puede? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, de la administración de líquidos en el shock es muy difícil de, de englobar a todo el mundo en la misma bolsa. Como decía Gustavo, este, todos los pacientes son distintos. Y últimamente se está hablando de la tolerancia al volumen o la no tolerancia al volumen, aún necesitando el paciente volumen. ¿Y eso de qué depende? Depende de muchos factores. El inotropismo cardíaco, las resistencias vasculares, una cosa que podemos sortearla teniendo el ecógrafo a la mano. Como dijo mucho Gustavo, el volumen estresado es lo que nosotros necesitamos que retorne al corazón derecho y de ahí a la izquierda y de ahí al sistémico. Pero hay varias formas de hacerlo, o sea, un par de formas. Uno dándole volumen, y si el paciente no es tolerante al volumen, no le podemos dar más sobrecarga de volumen porque ese corazón no lo va a tolerar. Entonces vamos a tener muchas alteraciones respiratorias que ecográficamente la podemos ver con las líneas B, aumento de las líneas B, o un protocolo Vexus donde podemos ver las venas hepáticas, la morfología de las venas hepáticas, la suprahepática, o la porta y las renales que acaba de mencionar Gustavo. Que ahí sí vamos a tener un grave problema porque a nivel renal, como es capsulado, la sobrecarga de volumen va a producir una insuficiencia renal aguda, necrosis tubular aguda y va a dejar de orinar. Paradójicamente, como uno pensaría. Para esto, lo que uno hace, uno viendo eso, es hacer un ecocardio. Si tiene buena función y no es tolerante, ponerle vasopresor de una. Pero vos estás viendo la funcionalidad, la contractilidad del miocardio.
También hay otras formas de medir el gasto cardíaco, ¿no? Con el ecocardio podemos medir el BTI más el área de la aorta, ver el gasto cardíaco, no es difícil de hacerlo. Y si con el volumen no mejora eso, hay que poner un vasopresor. Y si la contractilidad está mala, un inotrópico. No solamente eso, ahí agrego otra cosa más, que no siempre el corazón se debe ver en la contractilidad, sino también en la relajación. ¿De qué me sirve que el corazón se contraiga bien, pero no se relaja bien? Es un rígido, un miocardio rígido. Entonces, no le va a ayudar ni el vasopresor, ni siquiera el volumen a ese corazón que no se relaja bien. Hay que poner un dilatador. Para eso el ecógrafo es muy eh, una buena herramienta para medirlo. Es sencillo hacerlo una vez aplicando. Ya Gustavo me va a corregir porque él sabe mucho también. Y hacer una terapia dirigida, ¿no? O sea, si tenés la herramienta, miralo de entrada. A este paciente le pongo volumen, no es tolerante, no le pongo más volumen, aún pasándolo a 10 por kilo. Entonces tengo que hacer que el volumen estresado retorne al corazón. ¿Cómo lo hago? Con vasopresores precoces. Puede durar un día, 2 días, a veces uno peca, dice, le está poniendo un vasopresor a este paciente que ni siquiera le pasamos volumen. Bueno, sí, le miramos el corazón, le miramos otros órganos y se hace una terapia un poquito más dirigida que el ojo clínico, porque hasta hace poco le pasábamos volumen, hasta que no escucháramos estertores o el hígado descendía, seguíamos pasando volumen. Ya estamos muy tarde. Creo que ahí sobrencharcamos al paciente y hoy por lo menos estamos aprendiendo a tratar de limitarnos en volumen. Otra cosa que hablaste es la desresucitación. Otra cosa muy interesante y no muy difícil de aplicar. Esto con toda la terapia que inevitablemente nosotros estamos viendo, a pesar de ser muy restrictivos en nuestros primeros días, en el primer día en especial de pasar volumen, muy poquito lo pasamos, pero en general siempre están sobrecargados de volumen al segundo día. Entonces iniciamos rápidamente la desresucitación con todo esto, siempre guiado por ecografía. Hacemos el VEXUS, venas renales, porta, y nuestros pacientes no son cardiópatas, por lo tanto le damos bastante importancia a las suprahepáticas. Y ya con un VEXUS 2, 1, 2, rápidamente iniciamos la terapia de desresucitación. Antes de verlo, inclusive, los edemas bipalpebrales, edematoso el paciente. Es otra cosa que estamos tratando de implementarlo lo más rápidamente posible. Y nos está dando bastante resultados. O sea, el paciente hacía un montón de tiempo que no entra en falla renal, no estamos dializando, ya nos olvidamos de las diálisis peritoneales, ni siquiera sabemos cómo se las hacen, pero por esta cosa, ¿no? Parece mentira, pero es un poco preventivo evitar mayores daños que el shock séptico tiene. Bueno, Antonio, gracias. Bueno, Esperen eso. Ahí está. Estamos en paralelo con Víctor. Bueno, gracias a todos. Gracias, Víctor, gracias, Gustavo, gracias, Antonio, y gracias a todos por estar ahí. Les mandamos un abrazo grande y bueno, gracias. Nos vemos la semana que viene con otro tema. Gracias, Gus. Gracias por la invitación. Gracias, Víctor, Dale, y gracias, abrazo. Antonio. Chao, chao. Gracias.